Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La epístola de San Pablo a los Romanos la hemos comenzado a escuchar a partir del día de ayer en la primera lectura de la misa. Y como se nos recordaba, el inicio de la carta habla del apostolado, Pablo que se presenta como apóstol de Jesucristo. Y vamos a estar escuchando esta epístola prácticamente durante 3 semanas en este año impar, en este ciclo impar de la liturgia. ¿Y por qué lo leemos ahora? En realidad no hay una razón particular. Hay una distribución de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento que se hizo después del Concilio Vaticano II y que ha querido incluir lecturas de los profetas, del Antiguo Testamento en general, y no dejar de lado, obviamente, las lecturas del Nuevo Testamento. De hecho, durante siglos, en la misa solo se escuchaba prácticamente el Nuevo Testamento y casi solo se escuchaban las epístolas de San Pablo. De ahí que para algunos era conocido que se hablaba más que de la primera lectura, se hablaba de el apóstol. La lectura del apóstol, que era sinónimo de primera lectura. Ahora las cosas no son así, se leen más cosas. Pero no cabe duda de que el epistolario de San Pablo es muy importante. Y de entre esas epístolas, una que ocupa un lugar singular, sea por lo largo que es, que por los temas que toca, es esta epístola, que ha sido objeto de largos y prolijos comentarios, la de San Pablo a los Romanos, que tras una hermosa introducción donde el apóstol se presenta a sí mismo como siervo de Cristo Jesús y recuerda que por gracia le ha sido concedido llevar el Evangelio a los pueblos paganos, casi como una obligación, un mandato especial de Cristo, se dirige a los que viven en Roma. ¿Y de qué les va a hablar? Les va a hablar a estos romanos que eran una comunidad posiblemente compuesta tanto de paganos o de cristianos provenientes del paganismo como de algunos pocos judíos. Hay que recordar que la primera comunidad judía o la comunidad judía más antigua fuera de Jerusalén que existía en aquel entonces era precisamente la de Roma. Estos romanos que habían conocido el Evangelio o bien por la predicación de San Pedro, o bien por la de San Marcos, o bien por la de Aquila y Priscila, que fueron compañeros de Pablo, o bien directamente por el testimonio de Pablo. El caso es que les comienza a hablar de Dios, hablar de este Dios que se ha revelado y que nosotros conocemos por medio de la fe. Por la fe se conoce a Dios. Que nadie los engañe, es como si dijera el apóstol Pablo, porque el conocimiento de Dios está al alcance de la mano. El conocimiento de Dios se puede adquirir a través de las perfecciones o de las realidades visibles. No porque esto lo haya deducido alguno en particular
o que se deba a algún filósofo de renombre como Platón o Heráclito o Aristóteles, el haber sido capaz con sus razonamientos de llegar a demostrar la existencia de Dios, sino porque se pueden ver sus manifestaciones. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se conoce de Dios a través de las cosas visibles? Se conoce su poder eterno y su divinidad. A través del mundo. No es que se conozca directamente a Dios, de la misma forma que uno por ver unas huellas en la tierra de un tigre, por ejemplo, no es que pueda saber exactamente cuántas rayas tiene el tigre y de qué color son sus ojos, pero sabe que allí pasó un felino grande. De una manera similar, San Pablo está argumentando o está diciendo que se puede conocer el poder de Dios. Quien haya tenido la experiencia de estar ante el mar embravecido, sea en alta mar o sea en la orilla, con esas olas tremendas, experimenta una sensación de miedo y de fascinación. El hombre se da cuenta de lo poco que es, de la pequeñez que tiene, o en medio de una tormenta o de un huracán. Los hombres de la antigüedad, que no es que fueran más tontos que nosotros, ante los fenómenos de la naturaleza, ante el poder que despliegan los vientos, el fuego de los volcanes, las tormentas, las lluvias, los diluvios, se daban cuenta de que ellos no podían dominar esos elementos y sentían que había un poder. Quizás se equivocaban, y es lo que argumenta San Pablo, lo que dice, en pensar que ese viento, ese agua, ese fuego eran Dios, cuando en realidad lo que tenían que haber conocido era que detrás de eso había un creador, un poder eterno y su divinidad. Pero se ofuscaron, dice el apóstol, con razonamientos inútiles, y se fueron detrás de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es la manera en la que Pablo está explicando que hicieron ídolos. Nosotros tal vez no estamos tan lejos, o nuestra generación no está tan lejos de una experiencia similar, porque también en nuestro tiempo hay cosas que causan miedo, que nos dan temor, que nos parecen muy grandes. La tecnología, los avances de la ciencia o la riqueza. La gente que tiene mucho dinero y que despierta en quienes los conocen, una cierta admiración. Indudablemente allá hay poderes que para el común de la gente en todas estas cosas le parecen muy grandes. Pero seríamos igual de necios e insensatos si confundiéramos esas fuerzas con Dios. Y más insensatos, como dice el apóstol, ¿no? Con razonamientos inútiles, casi les dice tontos, si hiciéramos de esos poderes, como el de las armas, por ejemplo, las armas de destrucción, si hiciéramos de ellas un ídolo, cambiando al Dios verdadero por dioses falsos y dándole culto a la criatura en vez del Creador. El miedo que nos puedan inspirar, o el temor, el asombro, la reverencia que nos puedan inspirar ciertas fuerzas que son las que parece que dominan el mundo o que lo mueven, aun y cuando en sí mismas no sean ni buenas ni malas, no quiere decir que debamos hacer de ellas nuestro ídolo. Dios sigue siendo mucho más grande. Hoy, por una hermosa coincidencia, se hace memoria de San Ignacio de Antioquía. Y este santo, casi de la primera generación después de los apóstoles, también escribió a los romanos. Tiene varias cartas que fue escribiendo
en su camino de cautividad hasta el martirio que fue en Roma, pero antes de llegar a su destino iba escribiendo cartas, y una de ellas es a los romanos. Y en ella les dice palabras que pues le hacen eco a lo que dice el apóstol Pablo también a los romanos. Les dice que no se dejen seducir por este mundo o por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo nos quiere hacer perder, pero ustedes les dicen no se dejen seducir, como yo tampoco quiero ser seducido por estas como mundanidades, sino que más bien hay que vivir como Cristo nos enseñó, y le pide a esos romanos que recen por él, que recen por su victoria, porque cualquiera puede caer en la tentación, pero unidos en la oración no caemos, oramos unos por otros. Y dice estas palabras preciosas: en mí hay un fuego que me atiza, es más bien como un agua viva que murmura, que me habla dentro y me dice, ven al Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.